Mi nombre es Facundo Bordas, soy constructor de instrumentos musicales medievales y barrocos de cuerda pulsada y frotada y me dedico a este oficio hace más de 15 años. Bueno, yo empecé en la lutería después de la escuela, digamos, termino de cursar la escuela, a los 18 años. Me voy para el Bolsón. Yo me voy ahí un poco guiado por el arte, porque siempre estuve como ligado al arte. Después, al año siguiente, empiezo a trabajar con uno de los maestros de música, de los maestros luthier que estaban ahí en Bolsón, que se llama Marcelo Morillo. Él hace instrumentos medievales, así que empiezo con él el camino de la música medieval. Para hacer lutería antigua hace falta situarse en el momento histórico, intentar pensar, hacer muchas visualizaciones de cómo sería que se hacían los instrumentos en esa época y cómo funcionaba la música en la sociedad y quién eran los que construían instrumentos, cómo los construían, digamos. En el medieval, por ejemplo, se tiene entendido que los instrumentos se los hacían los propios músicos. Entonces hay bastantes parámetros de los que agarrarse, pero no hay una estandarización, que eso sí pasa con los instrumentos clásicos, digamos, con las cuerdas clásicas. Lo de los instrumentos medievales es un proceso muy creativo. No existen, no hay ejemplares vivos, que quede algo siquiera, ni un mango ni nada. Lo único que queda medieval son códices o biblias en los que hay pequeñas pictogramas, digamos, pequeñas pictografías, digamos, dibujitos en los que están las representaciones, por ahí un monje con un instrumento. Entonces, lo que te da la iconografía es una cierta proporción con respecto al cuerpo humano, te da una cierta estética, pero a partir de ahí vos salís sin saber cómo es la resonancia interna, qué tipo de cuerda específica tenía, cuál es el largo de cuerda. Con respecto al largo de cuerda varían muchas cosas, digamos. Y muchas veces una prueba-error que hay que estar dispuesto a exponerse a eso, ¿no? Porque exponerse al error y exponerse a hacer un proceso que después finalmente no termina de ser no termina de dar el resultado que uno pretende, bueno, hay que estar con ganas. Yo por lo general, mi tiempo es 3 meses por instrumento. Pero eso varía, digamos, qué sé yo. Finalmente un instrumento de música es como otro fruto de un árbol, ¿no? Casi todas las cosas terminan siendo un árbol. Entonces yo pienso como un fruto, digo. Tiene una etapa de maduración que uno no sabe cuál es.
Bueno, las materias primas que yo uso en principio son maderas extranjeras porque los instrumentos son extranjeros, o sea, son instrumentos que fueron desarrollados en Europa desde el medioevo hasta el 1700, 1800. Entonces ellos allá usan pino abeto, eso es para la tapa. El pino abeto tiene una fibra muy apretada y pareja, ¿viste? Es una línea bien recta, digamos, y es una al lado de la otra. Eso permite a la madera ser flexible y permite que uno lo lleve a espesores muy finos. Eso genera esa flexibilidad y a la vez una resistencia al paso del tiempo y bueno, a la vibración a la que está expuesta, a la fuerza que está expuesta dentro del instrumento, digamos. Entonces, además el pino abeto tiene un timbre y reacciona con respecto a cuando uno le pone vibración a la cuerda, reacciona de una manera, digamos. Eso genera que el sonido salga, por ejemplo, sale un poco después que en el ciprés. El ciprés es otra conífera que también, por ejemplo, las guitarras flamencas, la tapa de la guitarra flamenca para que responda y tenga el sonido que tiene la guitarra flamenca es de ciprés. En el pino abeto no, el pino abeto es un poco más tardío a nivel respuesta, pero tiene un timbre, tiene una cuestión un poquito más apagada. Para los cuerpos, por lo general, son maderas semiduras. Hay muchos frutales como peral, cerezo, guindo, por ahí, manzano. Pero en los frutales el cerezo es lo que más se usa, y el peral, digamos, y el nogal. Otra madera semidura que es como la reina del instrumento clásico, del violín y la viola, digamos, violonchelo, es el arce. Que el arce, bueno, hay diferentes tipos, el maple, el sicómoro, pero bueno, esa madera se utiliza más que nada porque es blanca, bueno, porque tiene muy buena resonancia y todo esto, porque responde muy bien a nivel físico, pero también porque es blanca, y lo que le permitía a los luthiers, digamos, es poder imprimir un color, poder generar un color homogéneo en todo el instrumento. Para tastieras y clavijas, bueno, ébano, yo uso una madera que es autóctona, eso no es clásico, y uso guayacán, que es una madera de Argentina, de la cuña boscosa chaqueña, y que responde muy bien a los arcos para violas da gamba, por sobre todo es una madera muy buena para los arcos. Sí, los trabajos los instrumentos siempre los hago a pedido, digamos, o sea, y por lo general la gente que me pide ya me conoce o ha tocado mis instrumentos, los ha visto en algún lugar. Es como que yo con una persona ya voy llevando varios proyectos a la par, digamos, o tuve un primer instrumento que le hice y bueno, gustó, y después ya esa persona vuelve y ya vamos generando un vínculo de búsqueda de sonido, ¿no?, entre los dos. Y por lo general o sea, mi fuerte es Argentina, ¿no? Buenos Aires,
Buenos Aires es lo más fuerte, después Rosario y después algunos otros lugares, Córdoba o Patagonia en algún momento. Bueno, Facu, la viola da gamba fue siempre para mí un sueño poder tener un instrumento y sobre todo que se pueda crear acá en la ciudad. Es algo realmente para mí muy valioso. Cuando yo empecé a tocar estos instrumentos hace ya 20 años, aquí en la ciudad obviamente esto no se conocía. De hecho, hay pocas todavía. Y vos fuiste el primero que te propusiste construir una. Ahí hiciste esta maravillosa viola bajo, que bueno, una viola da gamba, precisamente el instrumento que bueno, yo particularmente tanto quise tener y bueno, gracias a vos ahora en la ciudad podemos tener varias. Contame qué te resultó hacer un instrumento que no conocías, que no tenías ni idea de verlo sobre todo. Bueno, en principio una incertidumbre bárbara con respecto a cómo a cómo llegar a un sonido que muchas veces está en parte de la imaginación, digamos. Pero bueno, uno ahí busca información, busca planos. En principio, bueno, eso es un reto con respecto a todo, ¿no? Empezar de cero una viola y ser la primera que uno hace siempre tiene el doble de reto, digamos. Bueno, me tocó eso. Enfrentarme por primera vez a un método de construcción que no conocía y bueno, y del cual fui conociendo a medida que primero construí esta viola y después que fui construyendo las siguientes. Claro, porque este instrumento normalmente en el Renacimiento se utilizaba en grupos de varios del mismo instrumento, pero en distintos tamaños, lo que hace que la sonoridad sea distinta. Como vemos acá, por ejemplo, la viola esta, con diferencia que es una viola tenor, que también la hiciste al mismo tiempo que la bajo. Sí, sí. Bueno, esta en la viola tenor tiene un registro más agudo y la que completa el juego, que es la viola soprano, que también bueno, es la más aguda del grupo. Este consort de violas es el que se utilizaba sobre todo en todo el Renacimiento, desde que la viola tuvo el auge en la utilización, sobre todo en la corte de Enrique VIII. Entonces, todas las violas construidas, sobre todo los luthiers ingleses, que es el modelo Jay, Norman y Ross. Este es Ross, claro. Este instrumento, en realidad, tocaba como solista una melodía como la que toqué hace un ratito, pero también lo interesante que tiene este instrumento y que tiene que ver con el origen, es que puede hacer acordes, que es para lo cual más se usa el instrumento. Tiene gran posibilidad, casi como una guitarra. Entonces, antes teóricamente lo tocaban, que era otro instrumento, no la viola da gamba, con un arco haciendo pasar todas las cuerdas al mismo tiempo. De a poco
el puente fue tomando esta curvatura para poder tocar de a una las cuerdas, aunque los arpegios se pueden seguir haciendo. Por ejemplo, ¿sí? Este es un Matteo Celas, es un autor que estuvo en Venecia, ahí, bueno, digamos, vendría a ser un laúd veneciano, por decirlo de alguna manera. Bien, y claro, cuando nace la música para voz sola, o sea, voz y acompañamiento, claro, les resultaba poco las notas que tenían simplemente del tamaño menor que le vemos acá. Entonces le empiezan a agregar sonidos más graves, que son las cuerdas que llegan hasta el extremo, para poder hacer el famoso bajo continuo. ¿Estamos listos?